Hola, os saludo como siempre, queridos hermanos. Vivimos en tiempos muy difíciles, vivimos en tiempos que nos están desafiando de una manera como nunca antes hemos sido desafiados como cristianos y también como iglesia. Y desde el principio, cuando se inició esta crisis de corona en el mundo, yo empecé a reconocer de que lo más importante que necesitamos realmente reforzar en este tiempo y para estar mejor preparado para lo que venga es nuestra relación con Dios. Porque eso es lo único que realmente nos puede dar una firmeza, una paz, una seguridad y una tranquilidad también que el mundo en este tiempo definitivamente no nos puede ofrecer. Por eso quiero iniciar una pequeña serie sobre el tema la vida eterna, porque la vida eterna es un término que es central en el Nuevo Testamento. Todos hablamos, los que somos cristianos, de que en Cristo tenemos vida eterna, pero el término vida eterna es algo que tiene que ver con hoy, con ahora mismo. Vida eterna no es algo que está limitado al futuro. La vida eterna es una esperanza que tenemos, pero al mismo tiempo debería ser una realidad que vivimos en este momento. Quiero iniciar con mi versículo absolutamente favorito en la Biblia, que está en Juan 17:3, donde dice Jesucristo, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. En todo el Nuevo Testamento, ese es el único versículo que yo he encontrado donde la vida eterna es definida en el sentido que la vida eterna, dos puntos, es. Hay un versículo más que habla de lo que es la vida eterna, está en 1 Juan 5:11, pero aquí está diciendo de que la vida eterna es en Jesucristo, es en el Hijo. O sea que en 1 Juan 5 habla donde podemos encontrar esta vida eterna y es en Cristo. De lo que es la vida eterna habla Jesús al inicio de su oración de sumo sacerdote en Juan 17, diciendo que la vida eterna es conocer a Dios y conocer a Jesucristo. Pero primero el término eterno. En nuestros idiomas que manejamos, la mayoría de nosotros vemos la vida eterna como un asunto exclusivamente que tenga que ver con la dimensión de tiempo. Nosotros los seres humanos pensamos en dimensión de tiempo, porque estamos conscientes de lo que hay un pasado, estamos conscientes de que hay un presente y un futuro. Y vemos el tiempo como algo cronológico, algo que era, algo que es, algo que va a suceder. Y muchos también en el uso, como se usa la palabra eternidad en los idiomas que yo hablo, muchas veces al oír el término eterno nos referimos al futuro. Y claro que en algunos contextos del Nuevo Testamento, donde habla de la vida eterna, se está refiriendo a la vida que viene después de esta dimensión de vida que conocemos, o sea que la vida después de la muerte, o sea que la vida cuando regrese Jesús a establecer su reino en la tierra. Claro que eso también se usa vida eterna en este sentido, pero el sentido profundo de vida eterna como Jesús lo define en Juan 17:3, como hemos leído, es algo que tiene que ver con conocer a Dios. Es más que todo una calidad de relación que una ubicación cronológica. O sea que la vida eterna no empieza después de que nos hayamos ido a la presencia de Dios, sino que la vida eterna realmente empieza en el mismo momento cuando nacemos de nuevo al aceptar a Jesús como Señor y Salvador. Esta dimensión de vida es algo que debe cambiarnos de adentro para afuera. Y cuando Jesús relaciona el término vida eterna con el término conocer a Dios y conocer a Jesucristo, nos estamos dando cuenta de que sí está hablando de un proceso, está hablando del proceso de conocerse.
porque en 2 Pedro 3:18 oímos la exhortación: creced pues en la gracia y en el conocimiento de Jesucristo. Esta amonestación de crecer en el conocimiento de Jesucristo indica de que conocer a Jesús, conocer a Dios, va a ser algo que dependerá en parte de nosotros, porque cuando dos personas que tienen una relación, si se van a conocer más, no solamente va a depender de uno, sino que los dos tienen que cumplir su parte. De parte de Dios podemos estar seguros que cumplirá su parte. De parte de nosotros, esa es la pregunta: ¿cuánto estamos dispuestos a invertir en el conocimiento, en el crecimiento del conocimiento de Dios en nuestra vida? Y ahora quiero iniciar como un primer punto de observación que la palabra conocer es una palabra en el griego que puede significar el conocerse en el sentido de que nos encontramos por primera vez. O sea que tú, por ejemplo, tú no conoces una persona y tu amigo te trae a un conocido de él y te dice: ya, aquí te presento a mi amigo fulano y tal, y allá nos vemos la primera vez, nos conocimos, pero no nos conocemos realmente. O sea que el proceso de conocerse en la Biblia es este contacto inicial, desde que nuestros ojos de corazón o como sea sean abiertos y reconocemos a Jesús como Señor, o reconocemos de que haya un Dios, como en mi caso, que era ateo, que ni creía en Dios y tenía que llegar al punto de reconocer que hay un Dios y Dios me hizo el favor de presentarse. Entonces, desde este momento de un contacto inicial, de un darse cuenta de que si hay otra persona, de allá se inicia este proceso de conocerse. Y es un proceso que va a llevar la vida eterna. O sea que el proceso de conocer a Dios nos va a llevar la eternidad, sencillamente porque Dios es infinito y lógicamente nos llevará tiempo infinito para conocerlo. La buena noticia es que ni en esta vida ni en la que viene nos vamos a aburrir, porque Dios es infinitamente grande y que nunca vamos a terminar de conocer a Dios. Algunos que han sido casados por décadas, como en mi caso, y nos damos cuenta de que nos seguimos conociendo también a nivel humano. Porque, por ejemplo, digamos una pareja está casada 30 años, 40 años. Y cuando ya tienen esta edad de casados, ya están entrando a su vejez. En la vejez se presentan situaciones que antes no había. Y entonces uno se empieza a darse cuenta de actitudes en el otro de las cuales tal vez nunca se había dado cuenta en las décadas anteriores. Y por eso el proceso de conocerse siempre es algo alegre, pero también es algo que nos puede desafiar. En cuanto a Dios, a conocernos nos va a llevar la eternidad. El término conocerse también en el griego es un término que en su último, en su más grande significado, en su significado más íntimo, es tener relaciones sexuales, porque en Mateo 1:25 leemos de que José dice que no conoció a María hasta que nació Jesús, pero esa palabra conocer se refiere de que José no tuvo relaciones sexuales con María hasta después del nacimiento de Jesucristo. Y sabemos de la Biblia en cuanto a nuestra relación con Jesús que va a llegar va a llegar a la boda del Cordero. Y la boda del Cordero es cuando Jesús se casa con su iglesia. Lo que significa en realidad no lo sabemos, pero tenemos esta imagen, esta ayuda humana de pensar en una boda humana donde un hombre y una esposa, se unen para estar juntos, para llegar a ser una carne y preferiblemente eso para toda la vida. Entonces vemos de que el proceso de conocerse se tiene que iniciar con un encuentro personal, pero puede llegar a la máxima intimidad, como la intimidad entre esposos, cuando ya
tienen una unión sexual. Se refiere a Jesús y a la iglesia seguramente en sentido simbólico porque no sabemos cómo será, pero nos abre los ojos y ojalá el corazón para ver hasta qué intimidad debe llegar nuestra relación con Jesucristo. Y eso es un proceso que va a pasar por etapas, el noviazgo, por ejemplo, el compromiso. Puede ser que son ideas humanas que nos ayudan a ver de que hay una profundización de la relación entre el cristiano y su Señor. Ahora, lo que pasa en cuanto a conocer a Jesús y a Dios, lo que ha pasado ya en la Biblia y lo que ha pasado en los 2000 años de iglesia que tenemos registrada, es de que uno de los fatales errores que se ha cometido a nivel de iglesia es de que cristianos consciente o inconscientemente han desarrollado una relación con su iglesia y su teología, su liturgia, sus costumbres, sus reglas, sus leyes, su manera de cómo se realizan su vida como iglesia. Y muchas veces se observa que cristianos pueden tener una relación muy íntima con su teología o con su doctrina, pero realmente no tienen una relación con Jesús. Y eso es una tragedia porque aquí se ha dado algo, obviamente se ha dado algo y se sigue dando de que personas pueden tener la idea de que tengo una relación con Dios cuando realmente lo único que tienen es una relación con su religión. Y tener una relación con una religión, aunque sea con título cristiano, no necesariamente significa que uno tenga una relación con Dios. Podemos ver el ejemplo de los fariseos y escribas en el Nuevo Testamento, que son atacados fuertemente por Jesucristo. ¿Por qué? Por su hipocresía y porque ellos habían desarrollado una relación muy íntima con lo que era la ley, pero obviamente eran tan ciegos espiritualmente que no podían ni siquiera reconocer a Jesucristo como el Mesías y a Jesucristo como el Hijo de Dios. Entonces aquí tenemos el peligro fatal de que uno puede creer que yo sí tengo una buena relación con Dios, cuando realmente lo único que tiene es una relación con las reglas de, por ejemplo, su iglesia. Cuando yo vivía en Latinoamérica, yo frecuentemente hacía la pregunta a muchos hermanos y les preguntaba, ¿cómo está tu relación con Dios? ¿Cómo está tu relación con Jesús? Y la respuesta que casi siempre recibía era la siguiente. Mi relación con Dios, bueno, yo oro, yo leo la Biblia, yo voy a los cultos y los más fanáticos hasta daban los diezmos. Y yo siempre les contestaba, esa no era mi pregunta. No era mi pregunta de qué actividades realizas. Mi pregunta es cómo está tu relación con Dios. Si alguien me preguntara a mí cómo está tu relación con tu esposa y yo contestara diciendo yo leo libros sobre cómo manejar un matrimonio, yo leo libros de consejería cristiana, alguien me diría, bueno, estás leyendo libros sobre el matrimonio, pero ¿cómo está tu matrimonio? Y así se sucede de que muchas veces la religiosidad, que es un peligro latente siempre en el ser humano desde la caída en pecado, la religiosidad siempre nos va a llevar al punto de vamos a tener una relación con un constructo, con una organización o con un concepto teológico o bíblico, cuando realmente no conocemos a Jesús. Se nota esta tendencia religiosa en el Nuevo Testamento, en los fariseos fuertemente, porque los fariseos no se basaban en algo malo, se basaban en lo que era la ley de Dios, la ley de Moisés también se le dice, y la ley y los 10 mandamientos fueron dados ¿por quién? Por Dios, ¿o no es cierto? Y si fue dado por Dios, dice Romanos 7, que la ley es santa y la ley es buena. Pero los fariseos empezaron a desarrollar una relación con esta ley o las leyes, porque el total ya eran 613, y tenían una relación con la ley
y su definición de cómo se debe vivir y cumplir la ley. Y haciendo eso perdieron la relación con Dios y se volvieron espiritualmente completamente ciegos. Y eso es algo que tenemos que evitar porque necesitamos urgentemente una relación con Dios que funcione, donde Dios se puede comunicar con nosotros, donde Dios puede revelar su corazón y sus planes a nosotros. Tenemos promesas tan hermosas, por ejemplo, San Juan 16:13, donde dice que el Espíritu Santo nos dará a conocer las cosas que vendrán en el futuro. Pero ¿tenemos este tipo de relación o solo tenemos una relación con lo que son las cosas de la fe cristiana que no necesariamente pueden implicar una relación con Dios? Es muy importante de que no confundamos las cosas. Hay personas que piensan de que si no leen la Biblia, que no pueden tener una buena relación con Dios. Yo le pregunto, ¿qué hicieron las generaciones de cristianos que nunca tuvieron una Biblia en su mano, que fueron como 1900 años? Y sí, alguien nos llevó la antorcha de la fe hasta nuestro tiempo y la mayoría de estas generaciones no tenían Biblia en su casa. Pero lo que sabían de la Biblia lo tenían en el corazón. Y eso tal vez era más importante que tener una Biblia en la casa, leerla y pensar de que porque leí la Biblia ya tengo una relación con Dios. Definitivamente es un error. Porque si la Biblia no me habla, de nada me sirve que la esté leyendo. Ahora, por favor, no me malentiendan de que estoy a favor de la lectura bíblica. Pero la pregunta es, ¿qué tipo de relación produce la lectura bíblica en tu vida? ¿Leemos la Biblia solo para decir que tachado, cumplí esta regla cristiana, oré, fui a la iglesia si es posible en este tiempo? ¿O tenemos una verdadera relación con Dios donde Él pueda hablarnos y donde nosotros le podemos oír? Donde nosotros podemos percibir lo que quiere Dios, lo que siente Dios tal vez. Y entonces yo pienso de que vida eterna tiene que ver con empezar a relacionarse con Dios como una persona, relacionarse con Jesucristo como una persona muy, muy real y no tener una relación con enseñanzas sobre este Dios y Cristo, teología sobre este Dios y Cristo y reglas prácticamente que se han derivado de estas creencias. La relación con Dios es el valor más grande que tenemos en este planeta y en este tiempo. Y es la relación con Dios, una verdadera relación con Dios, que nos puede guiar a través de este tiempo, que seguramente va a traer más desafíos para muchos, para cristianos definitivamente. Y por eso, con eso les dejo y os dejo en esta mañana. ¿Cómo está tu relación con Dios el Padre y con Jesucristo y con el Espíritu Santo hoy? Chequéalo, pruébalo y pasa un tiempo con Dios. No tiene que ser mucho y pregúntale a Él, Señor, ¿cómo me miras tú a mí? ¿Qué dices tú de mí, a mi espíritu en este momento? Voy a seguir esta serie porque la considero muy importante y hablaremos de otros asuntos en otra oportunidad. Bendiciones.